Le damos la palabra a la presidenta de la conferencia inaugural, la doctora Viviana Ibarra. Bueno, buenos días a todos, a todas, los presentes y los que están siguiendo la jornada de forma virtual y remota. Lo primero que quiero decir, sin duda y de corazón, es agradecer a las autoridades de las jornadas permitirme abrir este momento tan importante para todos nosotros, representando a un grupo de trabajo hasta hace poquito tiempo, hasta hace un mes, éramos un grupo de trabajo de muy pocos profesionales, entre colegas infectólogas y enfermeros en control de infecciones, que por distintas razones justo durante la pandemia se fue diezmando, pero que ahora hace un mes estamos estrenando nuestro nuevo título de unidad. Somos la última y más nueva y feliz unidad dentro de la estructura del hospital, gracias al reconocimiento que tuvimos de las autoridades del Ministerio por lo trabajado, por lo hecho en este largo año y medio de lucha contra la pandemia, pero además sumando todo el tiempo de trabajo y todo lo que hemos venido laburando desde hace muchos años en otros temas infectológicos también. Este momento de compartir esta jornada y esta jornada con esta mesa inaugural tan importante, justamente nos encuentra frente a 3 colegas, uno local, 2 colegas invitados, tratando de preguntarnos qué pasó en este año y medio con respecto a la pandemia, desde el punto de vista de cómo se desarrolló y qué tenemos por delante. A diferencia de otros momentos en que vivimos otras circunstancias de enfermedades infecciosas, a veces localizadas, a veces más ampliadas en otros lugares geográficos, esta pandemia nos puso ante la ciencia, ante la investigación, nos demostró cómo, después de la alerta de unos médicos locales por unos casos aumentados de neumonías con mucha internación en una localidad china, cómo eso alerta a las autoridades locales para estudiar qué pasaba. Se encuentra una causa común que puede ser la concurrencia o el trabajo en un mercado donde se comercializaban carnes de animales exóticos para nosotros, pero habituales para su sociedad, para su cultura, tanto crudos como ya procesados o vivos como procesados. Y después, con el avance que tenemos, la posibilidad de pasar rápidamente de una parte del mundo al otro, esta enfermedad se fue diseminando rápidamente. Empezamos a leer sobre qué era lo que ocurría, qué era lo que daba, y además de parecer inicialmente una enfermedad respiratoria, vimos que después era una enfermedad que también afectaba a muchos otros órganos y sistemas, el tubo gastrointestinal, el aparato cardiovascular, la piel, los riñones. Empezaron a haber primeros estudios, a ver qué podíamos hacer en cuanto a tratamiento. Lo fantástico fue que a menos de un mes de iniciado todo, ya sabíamos que era un virus, ya estaba identificado y después ya estaba identificada su secuenciación genómica, lo que permitió rápidamente poder hacer diagnóstico a través de la PCR específica. Y allí comenzó la investigación por la parte clínica, buscando terapias que pudieran ser efectivas, primero probando las conocidas, las terapias antiinflamatorias, corticoides, las inmunomoduladoras o las que podían alterar los procesos inflamatorios como la hidroxicloroquina en otras enfermedades infecciosas, y otros antivirales usados para algunos coronavirus relacionados como el Remdesivir, o en el caso de algunas drogas antirretrovirales también se usaron en el primer gran estudio comandado por la OMS y fiscalizado en nuestro país por el doctor aquí presente, doctor Lopardo, lo cual también es un honor que esté aquí con nosotros, buscando una droga que pudiera ser útil para el tratamiento.
Después vienen un montón más de desarrollos de distintas farmacéuticas, y dentro del año, increíblemente, ya tenemos un montón de vacunas disponibles. O sea que la ciencia, la investigación avanzó raudamente en poco tiempo ante esta enfermedad que nos afectó a todos en diverso grado. Y esta mesa hace honor justamente a los investigadores, a esas personas que, además de ser médicos, tienen ese bichito de querer saber más, buscar algo más, hacerse preguntas y buscar respuestas, para después poder aplicarlas a todos los demás. Así que agradeciendo nuevamente estar entre ellos en mi humilde función como coordinadora de esta nueva unidad. Bueno, voy a pasar a presentarlos y después les voy a dar 20 minutos. A los 20 minutos les voy a hacer un guiño para que vea que hasta 25 pueden hablar, y luego vamos a tener 15 minutos para hacerles preguntas y aprovechar todo lo que ellos puedan decirnos, que es mucho, por supuesto. Bueno, en primer lugar va a hablar el doctor Marcelo Loso, que todos conocemos, formado en nuestro hospital, formado en clínica médica, y al mando de un sector del hospital que se ocupa fundamentalmente del tratamiento, el diagnóstico y de la investigación, inicialmente en pacientes con VIH, y desde el año pasado también aplicando todos sus conocimientos de investigación, participando en la investigación sobre vacunas de COVID. Él nos va a hablar justamente sobre ese tema. Gracias, Marcelo. Bueno, quizás te presento y hablas directamente, ¿querés? Bueno, listo. Entonces ya te cedo el lugar. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Es realmente un placer y un orgullo estar acá. Quiero agradecer al comité científico y a los organizadores de las jornadas por convocarme. Y bueno, un placer especial estar aquí hoy con Gustavo, con Waldo y Viviana. Es un orgullo especial recibirlos en el hospital. Bueno, quería contarles un poquito sobre algunos aspectos de vacunas vinculadas a COVID. A ver si esto funciona. Ahí está. Básicamente quería revisar este tema en estos puntos. Hablarles sobre algunas certezas que tenemos. Voy a quitar ahora esto. Y algunos interrogantes, ¿sí? A ver. Ok. Bueno, disculpen, está un poquito sensible la ruedita. Ahí estoy. Bueno, la pandemia no terminó, sí, realmente no terminó. Más de 257 millones de diagnósticos, más de 5 millones de muertes en el mundo. Importante comprender que el impacto de la pandemia no solo se refleja en esos números, sino en lo que llamamos exceso de mortalidad, ¿sí? Fíjense en este mapa que es un poco irregular en cuanto a que hay sitios de los cuales no hay datos, pero de los que sí hay datos. Allí tienen ejemplificado cuánto exceso de mortalidad ocurrió durante la pandemia cuando uno lo compara con la mortalidad que debería haber ocurrido por las cifras previas en ese mismo periodo. Fíjense que hay áreas del mundo donde medido esto representa más del 200%. Y con datos que nos hacen pensar en que la pandemia no terminó, datos muy recientes del hospital,
donde después de 12 semanas de no tener infecciones en trabajadores de la salud confirmadas, documentamos en las últimas 2 semanas 3 casos adicionales. ¿Sí? Todos datos que nos hacen y nos muestran con claridad que la pandemia no ha terminado. Quiero mostrarles datos que nos muestran cómo el nivel socioeconómico además impacta sobre el diagnóstico. Fíjense, este estudio hecho en la ciudad de Buenos Aires, que muestra en la segunda columna donde dice IRR, ese es el riesgo relativo de diagnosticar COVID de acuerdo al área geográfica donde uno vive en la ciudad de Buenos Aires. Lo que dice slum se refiere a barrios precarios, básicamente villas de emergencia en la ciudad, y fíjense que comparados con otras 5 áreas geográficas diferentes, los habitantes de las villas tuvieron 14 veces mayor riesgo de infectarse cuando se lo comparó con otras áreas de la ciudad, ¿sí? Este es un dato importante, este es un estudio que tomó todos los diagnósticos de COVID realizados en la ciudad de Buenos Aires con los habitantes que tenían domicilio en la ciudad. Cuando uno compara esto, además, tomando como referencia una vivienda de la zona norte de la ciudad, fíjense cómo los últimos 2 puntos de la curva son barrios precarios, una villa de zona centro y una de zona sur, donde el riesgo se multiplica por 11 y por 9 en el caso de vivir en esas zonas, ¿sí? Esto corresponde a las primeras 20 semanas de la pandemia desde el primer diagnóstico. Sobre el proceso de desarrollo de vacunas contra COVID es interesante señalar 2 o 3 puntos. Primero, este fue un proceso acelerado que nos dio resultados extraordinarios, y esto estuvo signado por una decisión política y de inversión de recursos muy significativa. Un ejemplo de esto, hay varios, pero un ejemplo de esto es la llamada Operación Warp Speed, donde con el objetivo de desarrollar vacunas seguras y efectivas hacia fines de 2020 o inicio de 2021, se invirtieron más de 7.800 millones de dólares en el desarrollo de 7 plataformas de vacunas. Y el desarrollo de estas plataformas siguió 2 criterios. Uno que fue el que primó, que fue el desarrollo en típicos estudios de fase 3 comparando una vacuna contra placebo, es decir, un estudio para cada producto diferente, versus que no hubiera sido posible desarrollar con tanta rapidez algunas plataformas de diseño de vacunas e incluso de terapéuticas nuevas si no hubiera sido posible este nivel de inversión, ¿sí? Por ejemplo, la tecnología de RNA mensajero, ustedes saben que no solo nos va a proveer de muchas vacunas en el futuro, así como las de adenovirus, de vectores de adenovirus, sino también nos va a ofrecer nuevas terapéuticas para enfermedades que hoy no tienen tratamiento. El acceso a las vacunas, lamentablemente, sigue los mismos criterios de inequidad en el mundo que otros temas. Este gráfico les muestra el número de dosis cada 100 personas. Cuanto más verde, mayor cantidad de dosis administradas. Todavía tenemos áreas del mundo donde hay, por supuesto, circulación viral y no hay vacunas. Personas con esquema completo sobre la población total, siguiendo un poco el mismo criterio. Esto está actualizado hace pocos días. Y de nuevo, la aparición de la inequidad socioeconómica como un dato fundamental. Fíjense estas 3 curvas que muestran cómo es el acceso a vacunas, esto es en dosis cada 100 personas, de acuerdo al Producto Bruto Interno de cada país, donde se ve una clara diferencia, una extraordinaria diferencia en realidad, entre países de bajos o medianos recursos y países con Producto Bruto Interno elevado. Algunos puntos concretos sobre eficacia, efectividad y seguridad de vacunas. Bueno, estas vacunas nos ofrecieron resultados extraordinarios que en realidad nadie esperaba, ¿sí? Aquí tienen solo 4 plataformas diferentes como ejemplo,
donde comparados con placebo, la eficacia en los estudios de fase 3 de la mayoría de estos productos está por encima del 93, 95, 98%, es decir, datos completamente inesperados. No se olviden que cuando comenzó la pandemia, la Organización Mundial de la Salud había definido que un 50% de eficacia era suficiente para posicionar un producto y poder utilizarlo. Es decir, que nos enfrentamos a un desarrollo rápido, pero con resultados realmente extraordinarios, ¿sí? Datos de nuevo producidos en este caso en la ciudad de Buenos Aires y que creo que vale la pena mencionar. Fíjense, esto es un estudio en mayores de 60 años, es un estudio de corte retrospectiva, donde se tomaron todos los diagnósticos de infección y de enfermedad a lo largo de un periodo, diciembre de 2020, mayo de 2021, y se midió densidad de incidencia, es decir, un indicador que nos permite determinar cuál puede ser la reducción de riesgo utilizando vacunas. Y ahí tienen 3 grupos: población no vacunada, en las primeras columnas, con 1 dosis y 2 dosis. Y fíjense el extraordinario impacto sobre la mortalidad global, que pasa de una densidad de incidencia de 11,74 a 0,40 con 2 dosis, mortalidad por COVID o internación en terapia intensiva. Es decir, hay datos de la vida real tomados incluso en el medio local que nos muestran la extraordinaria efectividad de estas vacunas. Datos de la provincia de Buenos Aires en el mismo sentido, me pareció interesante mostrarlo. Este es un estudio test negativo, es una metodología que modifica el clásico concepto de estudio de casos y controles, y para hacerlo breve, allí tienen 4 estrategias diferentes de vacunación, la última combinando la primer componente de Sputnik con Moderna, y tienen allí, de acuerdo a diferentes grupos etarios, cuál fue la efectividad medida, en este caso, en la población adulta de la provincia de Buenos Aires, donde vemos que, excepto para Sinopharm, en individuos mayores de 80 años, la efectividad de estos productos es realmente extraordinaria también en la vida real. A ver. Bien. Gracias, Gustavo. Datos locales propios del hospital. Fíjense, esta es la curva de infección en trabajadores de la salud a lo largo del tiempo, desde julio de 2020 a mayo de 2021. Fíjense que allí tenemos el impacto de 2 incrementos significativos de circulación viral en la comunidad. En el primero tuvimos 35 casos en un periodo determinado de una semana. Esto correspondía a 2 de cada 1000 casos de los comunicados en la ciudad de Buenos Aires ese mismo día, mientras que con trabajadores de salud vacunados esto bajó 4 veces, ¿sí? Seguimos viendo infecciones, por supuesto, en vacunados leves, pero la proporción en que bajó fue muy significativa. Así que datos locales que nos muestran que esto va en el mismo sentido. Quería mostrarles datos generados a partir de la necesidad de producir información para la toma de decisiones sanitarias. Todos recordamos que la vacuna GAM-COVID-Vac, la de Sputnik 5, tuvo una crisis importante de provisión del segundo componente, por lo cual las autoridades se vieron obligadas a generar evidencia para la toma de decisiones. También podrían haber tomado decisiones sin evidencia, pero creo que inteligentemente fueron por el camino de generar evidencia. Este es el resumen del estudio hecho por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que eligió una estrategia diferente, incluyó individuos que habían recibido las 3 plataformas primero, AstraZeneca, Sinopharm o Sputnik, y se comparó en grupos recibiendo vacunas, regímenes heterólogos para cada una de esas dosis. Y para resumirlo, excepto para el uso de Sinopharm en la segunda dosis, que no se mostró equivalente, la mayoría de los regímenes mostraron equivalencia o superioridad.
El estudio que hicimos en el hospital fue en mayores de 65 años, de residentes en la ciudad de Buenos Aires, exclusivamente individuos que recibieron primera dosis de Sputnik, y tienen allí los 3 grupos, y fíjense cómo el incremento de anticuerpos al día 14 y 28 fue significativamente menor para el grupo de Sinopharm, reproduciendo los resultados de la provincia de Buenos Aires. Y finalmente el resto de los habitantes, digamos, menores de 65 años, un estudio bastante más grande realizado por el Ministerio de Salud, que muestra esencialmente lo mismo. Fíjense en el tercer cuadro, el tercer box plot, muestra cómo los anticuerpos con Sinopharm no se incrementan como con el resto de las combinaciones. Respecto de seguridad, hay que tener presente que con más de 7.740 millones de dosis administradas, estos son datos del día de ayer, y el 54% de la población que recibió al menos una dosis de estas vacunas, podemos decir que estas vacunas tienen un perfil de seguridad extraordinariamente benigno, realmente, y que los eventos adversos severos vinculados a las vacunas son extremadamente inusuales. Solo como ejemplo, el riesgo de padecer miocarditis, pericarditis con las plataformas de vacunas de RNA mensajero es un fenómeno extremadamente raro. Fíjense abajo el número de personas en riesgo y el número de eventos. Por ejemplo, más de 2,5 millones de personas en riesgo para 54 eventos, en una patología que además en la mayoría de los casos fue reversible. ¿Cuál es el riesgo mayor después de la segunda dosis? En varones y entre los 14 y 26 años. De nuevo, es un fenómeno extraordinariamente raro, ¿sí? Y la trombosis y trombocitopenia inmune inducida por vacunas con plataforma de adenovirus, de nuevo un fenómeno muy raro en mujeres jóvenes, que produce trombosis severas en sitios inusuales asociados a trombocitopenia. Estamos hablando de incidencias entre 1 en 100.000 a 1 en 1.000.000. Y quería hablarles sobre algunos interrogantes puntuales, ¿sí? El primero tiene que ver con los determinantes de protección. Desafortunadamente todavía no tenemos claro cuál es el mejor determinante de protección que nos pueda ayudar en la toma de decisiones. Es obvio que mayor nivel de anticuerpos es mejor que menor nivel de anticuerpos y que los anticuerpos neutralizantes sin duda cumplen una función, pero no tenemos un nivel de anticuerpos que nos permite todavía tomar decisiones. Sí sabemos que el nivel de anticuerpos en el día 28, 29 predice la efectividad de lo que va a pasar, por eso se tomó ese tiempo para medir anticuerpos en los estudios que comenté antes, y que medido un poco más tarde, a los 2 meses, la información no ofrece demasiados cambios, por eso se toma el día 28. Cuando comparamos la protección que ofrecen los anticuerpos neutralizantes, este es un gráfico que nos muestra cada uno de los ensayos clínicos de fase 3 y cuál fue la eficacia medida en función de la neutralización, ¿sí? Por supuesto, cuanto más actividad neutralizante, esto correlaciona con la eficacia. Sin embargo, como les decía, no hay un nivel preciso todavía para la toma de decisiones. Sabemos, sí, hoy que la caída del nivel de anticuerpos está generando la necesidad de administrar dosis adicionales. Esto está bien descrito para las plataformas de RNA mensajero. Fíjense cómo el nivel de anticuerpos, que llega a niveles realmente muy altos, empieza a caer y se hace significativo a partir del 6º mes, y esa caída siempre, por supuesto, es más importante en magnitud en los mayores de 65 años. Esto generó bastante controversia porque en un estudio realizado en Israel, este fenómeno de caída de anticuerpos se relacionó además con el aumento de infecciones confirmadas en individuos vacunados, en algunos pocos casos asociados a formas severas. Pero algo importante a remarcar, no todas las vacunas se comportan igual respecto de la
respuesta de anticuerpos. Fíjense, allí tienen comparativamente 2 plataformas de RNA mensajero con una plataforma de adenovirus, y fíjense cómo los niveles de anticuerpos que llegan de nuevo a niveles extraordinariamente altos con las plataformas de RNA caen significativamente a partir del 6º mes, mientras que las vacunas que tienen plataforma de adenovirus no solo no producen esa caída, sino que incluso muestran niveles estables de anticuerpos. De manera que este fenómeno de caída de anticuerpos no es similar para todos los productos. De cualquier manera, y ante la aparición de esta información, las autoridades sanitarias se ven obligadas a tomar decisiones, y entonces la evidencia mayor acerca del uso de dosis adicionales es para personas mayores de 55 años, fundamentalmente mayores de 65 años, o pacientes inmunocomprometidos. Los trabajadores de salud, bueno, si bien la evidencia no es importante, se los incluye por su mayor riesgo de infectarse, y más recientemente muchas autoridades sanitarias tomando la decisión de vacunar a todos los adultos, aunque insisto, el nivel de evidencia que tiene eso es escaso. Para terminar, el impacto de las variantes y cómo esto puede condicionar el futuro. Ustedes saben que el principal determinante de la aparición de variantes que pueden generar cambios antigénicos y evadir la respuesta inmune de las vacunas es la prevalencia de la infección, de manera que en la medida en que haya circulación viral importante en algunos bolsones, en algunos núcleos, la chance de que estos cambios se produzcan es por supuesto mucho mayor, ¿sí? Y esto hace que variantes que tenemos circulando hayan generado menor respuesta de anticuerpos neutralizantes, pero en realidad todavía ninguna de las que se han identificado ha producido un cambio antigénico mayor que logre evadir la mayor respuesta inmune que estas vacunas producen. Si eso va a ser posible o no en el futuro es terreno de la especulación, ¿sí? Para terminar y concluir, entonces, las vacunas contra SARS-CoV-2 disponibles son realmente extraordinariamente efectivas y tienen un perfil de seguridad muy favorable. Está claro que la respuesta de anticuerpos se atenúa a partir de los 6 meses, aunque la cinética de caída difiere de acuerdo a los diferentes productos, por lo cual es muy probable que sea necesario administrar dosis anuales en el futuro, y esto va a estar determinado por cómo es la cinética de caída de anticuerpos en los individuos y qué cambios antigénicos virales se producen en las poblaciones circulantes. Los principales riesgos a los que nos enfrentamos hoy en los lugares con alta tasa de vacunación como nuestro país son el establecimiento de bolsones de individuos o comunidades que no quieren vacunarse y los cambios virales mayores que eventualmente evaden la respuesta inmunológica a las vacunas. El grupo que tengo el privilegio de liderar en el hospital contribuyó con parte de los resultados que les mostré recién, y para nosotros es un enorme orgullo poder contribuir y poder estar aquí hoy mostrando estos datos. Muchas gracias. Bueno, ahora le damos lugar a uno de los invitados. Es un placer tenerlo aquí hoy al doctor Lopardo, médico infectólogo, ha sido presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, la SADI. Él está encargado de la parte de formación clínica en el Instituto FUNSEI, que es la fundación de Centros de Estudios Infectológicos, creada por el doctor Stambulian hace ya 30 años, un poco más, que sirvió para abrirnos la mente a los infectólogos
demostrándonos que la infectología podía aplicarse en los hospitales generales. Hasta ese momento el infectólogo era un bicho raro que trataba solo enfermedades endemoepidémicas y no estaba incluido en los hospitales generales. Gracias al doctor Stambulian, esa concepción de la infectología cambió rotundamente y por eso muchos logramos estar en los hospitales generales después, gracias a él. El doctor Lopardo, como les dije al principio, también estuvo a cargo del proyecto de investigación que estuvo a través de la OMS, encargado de observar la respuesta a distintos fármacos, el estudio Solidaridad. Y actualmente ha sido también asesor del Comité de Infectólogos en la presidencia. Y bueno, es un placer que estés aquí con nosotros, Gustavo. Buenos días, el placer es mío en realidad. Un gusto compartir con esta mesa de amigos, con el doctor Marcelo Lozo y el doctor Waldo Belloso. Nos conocimos haciendo guardia en terapia intensiva. No teníamos canas, o teníamos poquitas canas. Y por suerte, las décadas, no los años, nos hicieron que siguiéramos compartiendo actividades, muchas de ellas dedicadas a la investigación. Un placer estar, Viviana, en esta jornada del Hospital de Ramos Mejía. Y me toca a mí referirme a algunos puntos sobre novedades en el tratamiento de esta enfermedad que es tan compleja. Y estos son mis potenciales conflictos de interés. Y probablemente la mayoría de ustedes vieron o se familiarizaron con este gráfico que circula casi desde el principio de la pandemia y que nos propone un modelo fisiopatológico de la enfermedad con un inicio de replicación viral, que en la mayoría de las personas que sufran la enfermedad va a ser la única etapa, cuadros leves y moderadas, en algunos con una mejoría y posteriormente una respuesta hiperinmune, hiperinflamatoria que lleva a los cuadros severos y críticos. Pero probablemente no conocemos mucho de la fisiopatología y sea mucho más compleja. Hoy sabemos que hay muchos sujetos que siguen replicando el virus por muchos días, particularmente los pacientes críticos o inmunocomprometidos, u otros que anticipan enormemente la respuesta hiperinmune del huésped, llevándolo a cuadros realmente muy severos. Y fue así que desde el principio de la pandemia, en marzo de 2020, escuchábamos hasta conferencias con las recomendaciones terapéuticas basadas en nula evidencia y se echó mano, creo que esa es la frase, a distintas drogas ante la angustia y desesperación que producía una enfermedad grave que llevaba a una alta tasa de letalidad. Dentro de las intervenciones terapéuticas, creo que en junio de 2020 recibimos la primera buena noticia. Y los ingleses, con su plataforma llamada Recovery, una red de hospitales del Reino Unido que investigaba distintas drogas, nos mostraban que corticoides, particularmente dexametasona en 6 miligramos por día, mostraban beneficios en términos de mortalidad. Y fíjense que ustedes lo ven realmente, sobre todo en aquellos pacientes que estaban con oxígeno o en asistencia respiratoria mecánica. A la derecha, sin beneficio para los... Este metaanálisis que muestra como punto final primario mortalidad, no solo analiza la dexametasona del Discovery, sino que se han utilizado distintas dosis de dexametasona, hidrocortisona, metilprednisona, el concepto de los corticoides, mejorando la respuesta inmune del huésped en términos de mortalidad, siempre con una tendencia a estar de este lado, beneficio en términos de mortalidad. Pero quise traer también que aunque no vamos a poder profundizar en cada una de las drogas que hablemos, en cuanto a eventos adversos serios con corticoides. Y fíjense que las distintas estrategias de corticoides, todas están de este lado, se asociaron a más riesgo de eventos adversos serios, y no nos sorprende, desde superinfecciones por hongos, bacterias y otros. ¿Y por qué traigo este tema? Para revisar juntos la indicación del Instituto Nacional de la Salud de cuándo dar corticoides. Y fíjense que en el primero de los puntos recalca que para los pacientes que no tienen requerimiento de oxígeno, casi todos los pacientes leves y moderados que están en su casa, no hay ningún beneficio y habla en contra de indicarla. Y recién vimos que tiene más riesgo. En la práctica sabemos que en muchos pacientes se ha usado dexametasona casi como un antipirético, estando en sus casas con buena saturación. Con lo cual, claramente, el uso de corticoides es una herramienta no muy novedosa
siguiendo el título de la charla que me invitaron, pero de clara eficacia demostrada. La segunda droga que apareció fue el Remdesivir, no la conocíamos, había sido ensayada en distintos estudios, particularmente en ébola, y fue una droga extensamente estudiada. Probablemente uno de los estudios de más impacto fue el estudio diseñado y conducido por el Instituto Nacional de la Salud, del NIH, en que en un estudio aleatorizado y controlado, en más de 1.060 pacientes, se comparó la rama azul, Remdesivir en un tratamiento estándar, son 2 ampollas el primer día y durante 10 días, versus el estándar de cuidado de la institución. Y el punto final primario que los investigadores decidieron en ese momento de la pandemia, que sabíamos muy poco, fue usar la escala ordinal de la OMS, esa que va desde un punto, el paciente que está en su casa en perfecto estado de salud, hasta el puntaje más alto, que son los pacientes que mueren. Y fíjense lo que mostró, el punto final primario fue un beneficio en tiempo a lograr esa mejoría, 15 días para el grupo control, estándar de cuidado, versus 10 días, lograba acortar el periodo de estado del paciente sin beneficio en términos de mortalidad, algo esperable para un tamaño de muestra con poco más de 1.000 pacientes. Resultados del ACTT-1. Y fíjense cuando se analizan los subgrupos de pacientes, ustedes ven categoría 4, 5, 6 y 7, 5 son los que estaban recibiendo oxígeno y en ellos se vio el mayor beneficio. Ustedes ven que en los que están en ARM o en ECMO o sin oxígeno, ese beneficio no era claro. Y esto es uno de los puntos para recordar en ese grupo el mayor beneficio. Los resultados del ACTT-1 no coinciden con todos los estudios. Fíjense, este estudio, el Discovery, llevado a cabo en 48 centros europeos. No les voy a contar todos los detalles, pero fíjense, analizaron pacientes moderados y severos y los colores los muestran los mismos estratos de esta escala ordinal de la OMS, y lo que se vio que tanto a los 14 como a los 29 días, como está subrayado, esa más rápida mejoría que se vio en el CTT-1 en este estudio no pudo confirmarse. Pero mucho más complejo fue cuando conocimos el primer informe del estudio Solidaridad, el estudio que Viviana citaba, un estudio en que OMS en febrero de 2020 convocó a los ministerios de salud de todos los países que son parte de la OMS. Argentina fue convocado y este hospital no solo fue convocado, sino que participó. Y contribuyó con este que es la mayor evidencia científica en términos numéricos de Remdesivir versus control. El punto final primario del estudio Solidaridad fue muerte a los 28 días. Y no hace falta que les aclare la curva porque ni pueden ver de tan superpuestas que están. Una de las críticas que se le hace al estudio de OMS es que probablemente lo que era estándar de cuidado, el grupo comparador, no fuera igual en un país de bajos recursos que uno de altos recursos. Pero saben que cuando un paciente del Hospital Ramos Mejía recibía Remdesivir, su control fue un paciente del Hospital Ramos Mejía. Y cuando eso era en París o en Teherán era lo mismo. Con lo cual eso mejora la calidad de este dato que, insisto, no mostró beneficios en términos de mortalidad. Y cuando se analiza este metaanálisis, que está bien, está muy sesgado porque el primer estudio es el ACTT-1, el primero es el Solidaridad, pero el segundo ACTT-1, vemos que este metaanálisis ya del año pasado no podía confirmar el beneficio en términos de mortalidad. Armé esta especie de collage, que podrían haber sido 20 slides, con la enorme cantidad de estudios de casos control, de series de casos, con miles o decenas de miles de casos que han aparecido después de estas publicaciones. Muchos de esos muy promovidos por la compañía farmacéutica que desarrolló la droga. Y lo que podríamos decir, para no profundizar en función del tiempo, es que de Remdesivir, droga que primero tuvo la autorización de emergencia, pero ya está aprobada por FDA para su uso, al principio fue para severos, pero hoy es para severos y moderados. Sabemos que, siendo un antiviral y es lógico, hay algún beneficio con el inicio más precoz. Al principio todo sugería que era mejor en los primeros 6 días, pero concepto general, inicio precoz. Los primeros estudios fueron con 10 días de tratamiento, pero hoy sabemos que 5 días es similar, por supuesto, dando beneficios, sobre todo en términos económicos. Hoy tenemos gran preocupación por un tema que instaló Marcelo, que son las variantes de preocupación, y es activo frente a estas variantes, y hasta el momento no se vio el desarrollo de resistencia ante el tratamiento que sea clínicamente relevante. Y este RWE, que son evidencias del mundo real, enorme cantidad, con resultados bastante contradictorios. La droga en general, les diría, se tolera bien,
pero el costo de un tratamiento supera en nuestro medio los $3.000 y está disponible. Y hasta ahora cité siempre al Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos. Me siento muy identificado en general con las recomendaciones de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas, y ellos concluyen esto, yo lo traduje al español, dice que el remdesivir probablemente disminuya levemente, ¿no? Probablemente disminuya levemente la mortalidad en pacientes hospitalizados. Fíjense que el intervalo de confianza va allá más de 1. Adicionalmente podría disminuir el requerimiento de ARM o ECMO, y lo recomiendan en pacientes hospitalizados, no en aquellos que están críticos, en ARM o recibiendo ECMO. Después de todos estos estudios que tienen que ver con hospitalización, hay estudios muy recientes, esto fue presentado hace pocas semanas en el Congreso de la Sociedad Americana de Infectología, que evalúan el tratamiento en pacientes leves y moderados ambulatorios. En vez de 5 días, 3 dosis, una primera dosis de 2 ampollas, segundo y tercer día, y lo que se vio es un beneficio en términos, el punto final primario era hospitalización y muerte. Fíjense, un 87% riesgo de disminución en el riesgo de hospitalización, porque en realidad no se murió ningún paciente en este estudio, lo cual por supuesto eran pacientes de alto riesgo, diabéticos, obesos, hipertensos o adultos mayores que recibían en forma ambulatoria a pesar de estar con cuadros moderados. Además de la autorización de adultos, estudios en chicos permiten que hoy la droga sea utilizada en chicos desde 28 días de edad o 3,5 kilos de peso. Con lo cual, claramente, los beneficios en términos de mortalidad de los corticoides, beneficios pero no tan claros con el uso de remdesivir. Desde hace muchos meses del año pasado escuchamos mucho hablar de toda la estrategia de inmunidad pasiva. Yo no voy a hablar del uso de plasma de convaleciente, porque es una estrategia en la que Argentina fue uno de los líderes. El Hospital Italiano de Buenos Aires, el doctor Waldo Belloso, condujo y diseñó, junto con el doctor Simonovich, desde el Hospital Italiano, un estudio multicéntrico del uso de plasma de convaleciente, mostrando el no beneficio en pacientes con enfermedad severa. La Fundación Infant hizo un estudio más pequeño que mostró disminuir el riesgo de progresión, pero una serie de estudios posteriores mostraron la no eficacia de esta intervención, de la cual hace más de un año todo el mundo hablaba y hoy ya no la utilizamos. Sin embargo, otras estrategias de inmunidad pasiva, como el uso de anticuerpos monoclonales, fueron y siguen siendo profundamente estudiados. Los nombres son bien difíciles, el bamlanivimab junto con el sisivimab, pero el de Lilly, más fácil llamarlo, si lo conocimos, mostró disminuir en un 70% el riesgo de hospitalización y muerte en pacientes ambulatorios de alto riesgo. Fíjense, NNT, teniendo que dar 20.8 tratamientos para prevenir un punto final primario. El segundo anticuerpo monoclonal, que es el casirivimab con indevimab, que es el de Regeneron, los repasé bastante, para decirlos rápido, no saben el esfuerzo que fue. Hasta ahora vengo bien. Bueno, también 70% de eficacia en disminuir ese punto final de hospitalización y muerte, pero teniendo que dar 45 tratamientos para prevenir un punto final primario. Y el más reciente, que es el de GSK, el sotrovimab, que disminuyó en un 86%, que tiene el NNT más bajo. Eso ha llevado a que las guías, por ejemplo, del Instituto Nacional de la Salud recomiendan en pacientes ambulatorios o en casos moderados de alto riesgo, es decir, aquellos que conocemos por factores de riesgo que hoy ya están bastante bien identificados, que tengan más riesgo de evolucionar en forma negativa, cualquiera de las 3 estrategias de anticuerpos monoclonales no disponibles en nuestro medio. No solo fueron estudiados en pacientes ambulatorios, sino también este estudio del de Regeneron en pacientes hospitalizados, mostrando que particularmente en los pacientes seronegativos con lógica fisiopatológica, aquellos que no habrían hospitalizados seguramente ya habían sido enrolados más tardíamente, los que habían desarrollado anticuerpos no se beneficiaban tanto de inmunidad pasiva, pero sí un beneficio del 47% en aquellos que eran seronegativos, resultado que fue confirmado por Recovery, el gran estudio del Reino Unido, con una N muy importante de pacientes con una reducción relativa del 20% en el riesgo de progresión. Así, para concluir un poco con anticuerpos monoclonales, evaluados en tratamiento precoz en pacientes leves y moderados de alto riesgo de mala evolución y también en pacientes hospitalizados,
El bamlanivimab y ezetimibe, una preocupación, no es activo frente a la cepa beta y gamma, pero hoy el mundo en un 90 y pico %, la cepa que tiene es la cepa delta. América Latina, Argentina un poco más tardíamente, pero ya la cepa delta siendo la predominante. Más eficacia, como era lógico de esperar, en los sujetos seronegativos, y también ha sido estudiado como profilaxis posexposición. Sujetos de alto riesgo de mala evolución, no vacunados o potencialmente hiporrespondedores, huéspedes inmunocomprometidos, para evitar que adquieran la infección. Hablando entonces de estrategias de inmunidad pasiva, el uso de suero hiperinmune de origen equíneo fue un desarrollo local que nos tocó con Waldo Belloso participar en el diseño y en la conducción del estudio, y lo que se hace es estimular a caballos con la proteína S para que produzcan grandes cantidades de anticuerpos, se los extrae. Ese anticuerpo policlonal se lo fragmenta con pepsina y se administra solo la fracción Fab. Al sacar la FC disminuye francamente el riesgo de la toxicidad de cualquier producto equino. Y en este estudio, que se logró el enrolamiento de la muestra esperada de 240 sujetos en menos de 3 meses en 19 centros de la Argentina, realmente un logro, no logramos cumplir el punto final primario que definimos en junio de 2020, cuando no conocíamos muy bien cuál sería el mejor punto final primario, y que era mejoría de 2 puntos en esa escala ordinal de la OMS, o la externación. Ustedes ven que por intención de tratamiento por protocolo apenas un 5% de beneficio, lo cual no fue estadísticamente significativo, pero si observamos que una serie de puntos finales secundarios que estaban predefinidos en el estudio se cumplieron. Un más corto tiempo a la mejoría clínica y una mejoría en los 28 días de seguimiento de los sujetos. Se enrolaron pacientes severos y moderados, e imaginábamos que el mayor beneficio sería para inmunidad pasiva los más precoces, los moderados. No fue lo que vimos, fíjense. A la derecha vemos los pacientes severos, en donde el beneficio fue mucho mayor que en los moderados, en los que no se observó beneficio. Y probablemente por el pequeño grupo, solo el 40% de los sujetos eran severos, no logramos ver un beneficio estadísticamente significativo en este subgrupo, pero esto nos ha llevado a que en este momento se está concluyendo un estudio caso control para evaluar también resultados en este grupo de pacientes caso control de la eficacia de esta intervención terapéutica. Para los pacientes más críticos, ya en la etapa hiperinflamatoria, se testearon distintas drogas, y tengo presente que el baricitinib se ensayó en el Hospital Ramos Mejía, ¿no es cierto, Marcelo, o estoy equivocado? ¿Participaron en un estudio? No. Entonces, un inhibidor de la JK, una droga utilizada por vía oral en artritis reumatoidea, que tendría propiedades inmunomoduladoras, pero además con algo de efecto antiviral, fue ensayada en algunos pocos estudios, y solo para compartir con ustedes, mostró en pacientes críticos, fíjense, en pacientes que estaban en ARM o recibiendo ECMO, una disminución de un 19% de la mortalidad. Probablemente y eso logró que la FDA diera la autorización para el uso de emergencia en esta población de pacientes. Y como decía recién, probablemente lo que todos más escuchamos desde el principio fue que los pacientes críticos tenían frecuentemente altos niveles de interleuquina 6, y entonces usar tocilizumab, una droga disponible en nuestro medio también, aprobada para artritis reumatoidea, podría ser una buena intervención terapéutica. El tocilizumab, ensayado en varios ensayos clínicos, uno de ellos es el Recovery, nuevamente el estudio inglés, fíjense, más de 2.000 sujetos por rama, azul, tocilizumab, 1 o 2 infusiones, y abajo el estándar de control. Como esto se hizo en la segunda parte de 2020, casi todos recibían dexametasona, lo que ya se había transformado en un estándar de cuidado, y lo que se vio fue un beneficio en términos de mortalidad en estos pacientes que ya estaban en la etapa bien avanzada de la enfermedad COVID-19. Para resumir e ir finalizando, vamos a ver cómo se plasman estas evidencias en las recomendaciones. Hoy voy a elegir la Instituto Nacional de la Salud. Y fíjense, los pacientes no hospitalizados o que no requieren oxígeno, la única recomendación es para los que tienen alto riesgo de mala progresión
el uso de anticuerpos monoclonales no disponibles en nuestro medio y en contra del uso de corticoides, algo que lamentablemente se lo usa en forma demasiado generosa. En los pacientes hospitalizados, pero que no requieren oxígeno, de nuevo, en contra de la dexametasona y la evidencia no muy concluyente de indicar remdesivir. Con más peso para el segundo grupo de la tabla de la izquierda, hospitalizados y que requieren oxígeno, es decir, severos, ahí es donde los estudios mostraron más beneficio del remdesivir, que debe administrarse preferentemente con dexametasona, y como bien dice la tabla, cuando el remdesivir no está disponible, como suele suceder en nuestro medio, en mi hospital, el hospital de Vicente López no lo tenemos, solo dexametasona. En los cuadros de la derecha, fíjense, en los pacientes hospitalizados con alto flujo de oxígeno o con ventilación no invasiva, además de dexametasona, y si se dispone de remdesivir, ya las estrategias dirigidas a controlar la tormenta de citoquinas, baricitinib o tocilizumab, y para los pacientes que ya están en la etapa más avanzada, ARM o ECMO, los antivirales sin sentido, sí dexametasona y preferentemente tocilizumab. Aunque con el título de la charla la lógica era hablar solo de antivirales, quise poner 3 o 4 slides de algo que resulta crítico, y es el uso de antibióticos porque estos pacientes tienen neumonía. Y esto es lo que dicen las guías del Instituto Nacional de Salud, dice que realmente los pacientes con enfermedad severa hay realmente muy poca evidencia para saber con qué frecuencia están infectados. Los distintos estudios muestran que entre un 3 y menos de un 5% existe coinfección con distintos germes, que puede ser Haemophilus, Escherichia coli, neumococo. Por eso la recomendación de que no hay evidencia para darla está basada en que realmente no hay estudios de si indicar tratamiento antimicrobiano, antibiótico concretamente, da un beneficio. Sin embargo, esto se ha hecho en forma tan fuerte en la mayoría de los países del mundo que hoy el mundo está sufriendo otra ola, pero es una ola de resistencia antimicrobiana. El Malbrán ya ha descrito combinaciones de carbapenemasas que son casi imposibles de tratar con los antibióticos que hoy disponemos. En este sentido, el Ministerio de Salud de la Nación en junio de este año también hizo una recomendación: no antibióticos para pacientes leves y moderados, para aquellos que se internan con un cuadro severo y con una neumonía con consolidación y leucocitosis, que no es lo más común en estos pacientes, bueno, eventualmente dar antibióticos, y con más frecuencia en los pacientes críticos, pero que ya son un grupo mucho más reducido. No dar antibióticos de amplio espectro, preferiblemente aminopenicilinas con inhibidores de beta-lactamasas, y evitar el desarrollo de resistencia. Y por supuesto que hay una serie de drogas que no voy a hablar, el favipiravir, hace poco escucharon el padoxivir, la nueva droga de Pfizer, pero esta, para terminar, la droga de Merck más reciente, el molnupiravir, una droga que todavía está en proceso de evaluación por las autoridades regulatorias de distintos países del mundo. Fíjense, un estudio fase 2-3, porque ven que hay búsqueda de dosis, pero también puntos finales clínicos. Y en estos pacientes lo que se vio es que disminuía en un 50%, de 14 a 7.3%, el riesgo de hospitalización. El mecanismo de acción tiene que ver con producir una mutación en el ARN del virus, y hay poca evidencia de la seguridad a largo plazo, y existen algunas preocupaciones si esto pudiera generar mutaciones en el ARN de los huéspedes, cosas que por supuesto por el momento desconocemos. Vuelvo con este slide, que lo que hace es, con ese estilo que recién mencionaba que tanto me gusta de los europeos, rápidamente resumir la evidencia que hay hasta el momento. El panel de la Sociedad Europea recomienda en contra, y cuando dice en contra es porque hay evidencia científica que demuestra que no sirve. De la hidroxicloroquina, de la ivermectina, la citromicina, colchicina, el plasma de convaleciente y el interferón. Condicional en cuanto al uso de anticuerpos monoclonales, y lo vimos, o de remdesivir en cada uno en la población indicada. Y sí, claramente evidencia los dos ganadores, tocilizumab y dexametasona. Si pensamos un poquitito de todas las cosas que en marzo de 2020 dábamos sin ninguna evidencia científica, las únicas dos que demostraron evidencia fueron dexametasona y tocilizumab. Realmente les agradezco mucho esta atención y espero que les sea de utilidad.
Bueno, y ahora nuestro último invitado, el doctor Waldo Belloso, médico infectólogo con una característica única, me parece, de tener otra pasión aparte de la infectología, que es la farmacología clínica. Esa doble pasión es la que lo marca en su carrera como investigador y formador de investigadores. Él es el encargado del Departamento de Investigación Clínica del Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se escucha bien? Y ha sido subadministrador del ANMAT, con todo lo que eso significa en cuanto a experiencia, en cuanto a manejar, determinar el ingreso de nuevas drogas al país, dar sus permisos y a todo lo que sean el resto de tecnologías que aplicamos en la ciencia médica habitualmente. Doc, muchas gracias por venir y esperamos tu diserción. Perdón, estaba muteado. Perdón, lo tenía que hacer. Muchísimas gracias, Diana. La verdad que es un placer para mí venir al hospital. Siempre es un gusto y la verdad que en esta ocasión particularmente, así que quiero agradecerte por la presentación, por la coordinación de la mesa. Quiero agradecer muy especialmente a Javi por la invitación. Y bueno, para mí siempre este tipo de eventos, como decía antes Marcelo y Gustavo, compartir este tipo de eventos con ellos es siempre una alegría, o casi siempre. Lo que vamos a tratar de hacer en estos últimos minutos que nos quedan, ya ellos presentaron muchos datos, la verdad que no tengo mucho más para agregar, pero creo que la idea es en todo caso hacer algunas reflexiones respecto de la calidad de la ciencia que se hizo durante la pandemia, ¿no? Hace ya un tiempo que decidí presentar mi declaración de potenciales conflictos de intereses de esta forma, porque yo entiendo que el receptor de la información tiene que entender desde dónde uno dice lo que dice, y eso está determinado no solamente por los eventuales contactos con la industria farmacéutica que uno pueda tener, sino dónde uno dedica su tiempo y de dónde uno obtiene su remuneración. Entonces, creo que esa es la mejor forma de que el receptor pueda entender y juzgar la veracidad o los intereses ocultos que puedan estar subyaciendo en lo que uno dice. Estas son algunas correlaciones interesantes. Fíjense, arriba es la cantidad de autos japoneses vendidos en los Estados Unidos y la cantidad de suicidios por accidentes de auto. No, fíjense que la correlación es casi perfecta. Y abajo, fíjense, una correlación muy linda. La totalidad de ganancias que dan los jueguitos con la cantidad de doctorados en ciencias de la computación que hay en los Estados Unidos, ¿no? Una correlación espectacular, ¿no? Interesante. Y esta es la más linda para mí, la cantidad de films en las que aparece el infumable de Nicolas Cage, con la cantidad de gente que se ahoga en una pileta, ¿no? Fíjense, es prácticamente, o sea, si uno va a buscar el grado de correlación, es buenísimo, es buenísimo. Pero bueno, sabemos, todos los que estamos acá, que correlación no tiene nada que ver con causalidad, ¿no? Entonces, a la hora de reflexionar sobre, tomando las cosas que ya dijeron, tanto Viviana como Marcelo, como Gustavo, ¿cuál es la calidad de la ciencia que se ha hecho durante la pandemia? Evidentemente ha habido un cambio de paradigma a partir de lo que sucedió en el año 2020 respecto de la forma en la que hacemos ciencia, y eso tiene algunas consecuencias, también algunas que ya están predeterminadas y otras que dependerán de nosotros definir en qué medida van a ser positivas y en qué medida van a ser negativas. Desde el punto de vista de lo positivo, ya mucho fue conversado aquí. Es inevitable la referencia de que el año pasado y también en menor medida, pero fueron años extraordinarios para la ciencia. Hubo mucho más gente volcada a la realización de ciencia, tanto que empezó a formar parte del imaginario colectivo y de las conversaciones de panadería, digamos, de las conversaciones de peluquería. O sea, más allá de que cada uno aborda los temas de acuerdo a su background, lo cierto es que hay un interés
de toda la comunidad, no solamente científica, puesta en estos aspectos de la ciencia y de la relevancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. Me acuerdo hace un tiempo el gran Carl Sagan, entre muchas de las cosas que hizo, dijo una frase que es: vivimos en una era exquisitamente dependiente de la ciencia y de la tecnología, en donde casi nadie sabe nada de ciencia y de tecnología. Bueno, yo creo que a partir de lo que sucedió con la pandemia, un poquito más se sabe respecto de la importancia de la ciencia y cuál es el impacto que esto puede tener en nuestra vida cotidiana. Fíjense que el Wall Street Journal sacó un número extraordinario respecto de cómo será el futuro a partir de lo que sucedió en la pandemia. La OCDE planea el futuro a partir de lo que sucede en la pandemia. O sea, es indudable que hay un enorme interés a partir de lo que nos sucedió a todos durante el año pasado, y mucho de esto es bueno, y parte de esto ha sido ya comentado aquí. Yo creo que algunos de los pilares positivos del comportamiento colectivo, social, que hubieron en la pandemia, de los cuales entiendo que debiéramos sustentarnos para construir un futuro, algunos de los más interesantes, a mi modo de ver, son estos. Uno es un estado metacognitivo, en el sentido que cada vez más hubo una reflexión de por qué hacemos lo que hacemos y cómo hacemos lo que hacemos, en distintas actividades. O sea, ese estado de metacognición, de reflexión respecto de cómo hacemos las cosas, estuvo más presente que lo que estaba antes. Un estado de colaboración, hicieron referencia tanto Gustavo como Marcelo a un montón de estudios colaborativos, pero se vio mucha interacción y mucha colaboración honesta, también de la otra, pero hubo mucha colaboración honesta. Hubo perseverancia en el sentido de buscar datos, de tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Y hubo también sentido de la participación, ya por las razones que fueran, pongamos las mejores razones también, ¿no? Pero todo el mundo quería formar parte de la solución y quiere formar parte de la solución. Y así vemos que no solamente la comunidad de la salud humana, sino también la salud veterinaria, los biólogos, los martilleros públicos, todos querían ser parte de la solución a esta pandemia, ¿no? Y creo que estos son valores interesantes sobre los cuales tenemos que planificar el futuro. Digamos, el futuro no va a ser de una forma o de otra predeterminado, sino que va a ser como nosotros lo construyamos. Y, lógicamente, la focalización del interés en la pandemia redundó en una enorme cantidad de publicaciones vinculadas al coronavirus. En el gráfico de la derecha se discrimina sobre qué versaron esas publicaciones del coronavirus. Primero sobre la epidemiología, después sobre los aspectos de la caracterización del virus, la caracterización genómica que refería antes Viviana, después sobre el tratamiento, etcétera, etcétera. Pero lo que es aún más interesante es que este aumento tan exponencial de la cantidad de publicaciones vinculadas a coronavirus no fue en desmedro de la cantidad de publicaciones en general de ciencia, a diferencia de lo que uno habitualmente piensa, sino que las revistas tuvieron un aumento de entre un 50 y un 90% de la cantidad total de publicaciones de otras cosas que les eran remitidas. O sea, tuvieron que dictaminar en el proceso de selección de artículos entre mucha mayor cantidad de artículos. Tal vez es un epifenómeno de mayor cantidad de gente cuarentenada en su casa, tomando papers a medio hacer que habían quedado en un cajón o terminando de escribir trabajos que estaban pendientes. Pero la realidad es que hubo un aumento no solo de la publicación en coronavirus, sino de la publicación en ciencias en general. Y eso también redundó en que, como ven en el gráfico de la izquierda, una mayor velocidad de las revisiones, sobre todo las revisiones que tuvieron que ver con artículos vinculados a coronavirus. Es decir, se pudo mantener en cierta medida la calidad del estatus de revisión de pares
de la mayor cantidad de publicaciones que surgieron en la pandemia a partir de la mayor velocidad y disponibilidad de los revisores para revisar estos artículos. Las revisiones, todos los que enviamos publicaciones para revisar, fuimos testigos de esto, se hicieron de una manera mucho más expeditiva que lo que sucedía normalmente. Pero además de eso, a esto se agregó la disponibilidad de las prepublicaciones, de los preprints, que ya existían antes de la pandemia, pero que indudablemente con la pandemia tuvieron un auge descomunal. Y eso obviamente que tiene muchos aspectos negativos y algunos aspectos positivos, pero fíjense que en el gráfico de la derecha pueden ver en el color más oscuro que 2/3 de las prepublicaciones que surgieron durante el año 2020 tuvieron que ver con COVID. De modo que, refiriendo a este filósofo que le gusta citar al doctor Losso, Gastón Bachelard, que dice que el conocimiento de lo real es una luz que siempre proyecta alguna sombra, digamos, no todas fueron rosas en el camino de la ciencia durante la pandemia, ¿no? Empezando por las conocidas fake news vinculadas a los murciélagos, etcétera, ¿no? Que, o sea, ya empezamos mal, porque ya la primera noticia de dónde había surgido la pandemia fue una fake news, ¿no? Está este famoso cartoon de Batman que le decía a Robin, Robin le decía, vamos a solucionar el tema en China. Dice, no, tarado, yo soy el plato principal en China. Dice, bueno. O los problemas ya referidos a cómo se generaron la disponibilidad de las primeras armas terapéuticas para enfrentar el coronavirus, ¿no? Y qué mal trabajamos, digamos, al principio de la pandemia, ¿no? Cuántos errores se cometieron. Hay un pensador bastante petardista, pero siempre interesante, que se llama John Ioannidis, seguramente muchos de ustedes lo conocen, que hace un tiempo escribió esto, ¿por qué la mayor parte de las publicaciones científicas son falsas? ¿No? Y decía, ¿por qué la mayor parte de lo que se escribe en ciencia es falso? Sobre todo cuando los estudios son pequeños, a estudios más pequeños hay menores chances de que un hallazgo sea verdadero. A menor tamaño de un efecto, a menor probabilidad de que un hallazgo sea verdadero, ¿no? O sea, nosotros podemos mirar esto, podemos mirar un pedacito de la realidad y pensar que una flor amarilla es relativamente frecuente entre las rojas, pero si vemos la realidad, tal vez es totalmente diferente, ¿no? También, dice Ioannidis, a mayores intereses y prejuicios en un campo de investigación, menores son las chances de que un hallazgo sea verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos trabajando sobre algo que está de moda, hay menores chances de que lo que se publica sea verdadero. Y qué más decir que el escenario, el caldo principal para esta situación de moda es una pandemia, en donde todos estamos trabajando sobre lo mismo. Hace un siglo, este hombre, Rupert Blue, que fue cirujano general de los Estados Unidos, es una especie de viceministro de salud, era el Surgeon General de los Estados Unidos en el año 18, entre el año 12 y el año 20. Le tocó el año 18, que como ustedes saben era el final de la Primera Guerra Mundial, y la otra anterior pandemia conocida, la pandemia de la fiebre española, de la gripe española. Publicó un artículo en el New York Times el 14 de septiembre del 18 diciendo que en otros países se está usando digital y el antimalárico quinina para tratar a los pacientes con influenza. Fíjense qué interesante, ¿no? Digital, o sea, medicamentos que provenían de otras terapéuticas traídos para acá, para ver si servían. ¿Les suena? Lopinavir, ¿no? Y un antimalárico, ¿les suena? Ahí se usaba quinina, nosotros hidroxicloroquina, ¿no? Lo mismo, es increíble. Y que debían usarse estas cosas, que parecía mejor que la canela y la grasa de ganso y las inhalaciones que se usaban hasta ese momento en los Estados Unidos para tratar a los pacientes con influenza. Además está decir que ni la digital ni la quinina tuvieron ningún tipo de impacto sobre la mortalidad de los pacientes con influenza, ¿no? O sea, ¿hemos aprendido realmente? Vayamos a un episodio más cercano, la epidemia de gripe, ¿no? Bueno, ahí básicamente dice que una mezcla
entre datos irrelevantes, inconcluyentes y una amplificación por parte de la prensa surtió su efecto, digamos, ¿no? Y esto fue publicado en el año 2014 con la epidemia de gripe. Yo acá traté de reflejar lo que a mí me parece que pasó con el curso de la información a lo largo de la pandemia. Arriba está el curso, digamos, entre comillas, habitual, no digo normal, pero habitual de la información científica en momentos prepandémicos. Hay un cúmulo de datos, de los cuales solo algunos son relevantes, y esos datos, supuestamente los más relevantes, van a ser publicados, presentados a través de revistas de difusión científica en donde hay comités que hacen revisión de pares, lo que hablábamos antes. Esto se publica, esto llega a los profesionales y los profesionales después lo transmiten a la comunidad. Supuestamente este es el circuito natural, digamos, del curso de la información científica, ¿no? Lo que pasó en pandemia es que hubo vías paralelas del conocimiento de datos y tanto lo relevante como también lo menos relevante pudo ser conocido a través de redes sociales, de prepublicaciones, eso amplificado por los medios, y en la comunidad y los profesionales se enteraban al mismo momento. Y los profesionales tenían muchas veces que salir a desmentir o a criticar información que ya había llegado a la comunidad, y esto es un problema, es un cambio paradigmático al cual nos vamos a tener que acostumbrar porque realmente cambia las reglas del juego. Por lo tanto, yo creo que yendo a la identificación de luces y sombras en la pandemia, evidentemente hubo de ambas cosas. Si vamos al extremo derecho del gráfico yo creo que la realización de ensayos clínicos, aún en contexto de pandemia, es algo muy loable, muy interesante, porque es una situación apremiante en donde hay poco tiempo para tomar decisiones. La posibilidad de mayores colaboraciones ya fue referida, la valorización de la medicina basada en la evidencia en términos generales, ya la comenté, y la toma de decisiones sanitarias con sustento apropiado, Marcelo contaba antes algunos ejemplos, y la aceleración adecuada de procesos. Yo no tengo ninguna duda que el mecanismo de aprobación de vacunas y probablemente de otros medicamentos ha cambiado para siempre a partir de la pandemia. Y evidentemente hay muchas cosas de trabas burocráticas que se saltaron para la pandemia que realmente no tenían necesidad de estar. Entonces yo creo que eso hay que tomar lo que tiene de positivo para poder trabajar mejor hacia el futuro. Ahora, del otro lado también tenemos cosas, como por ejemplo la gente que promovía que en pandemia no hay necesidad de ensayos clínicos o no hay tiempo para hacer ensayos clínicos y por lo tanto nos tenemos que tomar de evidencia menos concluyente. La idea que está tan encarnada en nosotros de algo tenemos que hacer por el paciente, aunque no sepamos qué valor tiene. La toma de decisiones sanitarias sin sustento apropiado, ya fue referida también en algunos ejemplos por Marcelo y por Gustavo, y lo que yo llamaría la medicina basada en la intuición, en oposición a la medicina basada en la evidencia. La realidad es que la evidencia fue construyéndose a medida que íbamos transitando, y eso es una situación en donde no estábamos acostumbrados a trabajar, pero es la realidad que nos impone la pandemia. Este es un gráfico que encontré que me pareció muy interesante, no se ve nada, pero en la columna derecha están todas las terapéuticas que fueron nombradas por Gustavo. Pero me interesa que vean la evolución del gráfico. Los puntitos están indicando desde arriba para abajo lo que tiene mayor grado de evidencia y puede ser recomendado para uso formal, como puede ser la dexametasona, y abajo de todo lo que no tiene ninguna evidencia y tiene que ser descartado y lo que la ciencia no avala, por ejemplo, el hidróxido de cloro. Y en el medio, fíjense cómo fue cambiando a lo largo de un año la localización de los puntitos, aumentando la cantidad de evidencia para definir qué es lo realmente útil en terapéutica de COVID y cuáles son las cosas que realmente no tienen sentido. Abajo, en los puntitos rojos, aparece, por ejemplo, el plasma de convalecientes. En los puntitos verdes aparece la dexametasona, aparece el remdesivir con cautela. Digamos, lo que Gustavo mostró, esto es el curso temporal de lo que pasó con la generación de evidencia en términos de terapéutica. Ahora,
¿Por qué estamos hablando de la importancia de la generación de evidencia? Porque supuestamente entendemos, de acuerdo a las convenciones generales, que la evidencia tiene que ser el ladrillo a partir del cual se sustentan las decisiones en salud pública. Y así como vimos una interesante discusión y bastante profunda en términos de la calidad de la evidencia en lo que tiene que ver con terapéutica, no veo, por lo menos yo no veo, la misma profundidad de la discusión respecto del sustento a partir del cual se toman decisiones en salud respecto de utilización de medidas de prevención y de vacunas. No es el mismo, y ya fue comentado por Marcelo, el sustento que tiene la utilización de la primera dosis de vacuna en población de alto riesgo con altísima mortalidad, que si bien la aprobación puede haber sido un poco acelerada, la evidencia apareció poco tiempo después. No es la misma esa evidencia, digamos, la fuerza con la cual uno va a decir a un viejo tenés que vacunarte, que la fuerza con la cual estamos recomendando la tercera dosis, o la fuerza en la cual estamos recomendando algunas vacunaciones en algunas poblaciones pediátricas. La verdad que no es la misma. Ahora, ¿esto es un problema solo contextual? ¿Depende de que estamos viviendo una pandemia? ¿O es un problema también disciplinar? Y hay algunas áreas en donde es más fácil construir evidencia y otras donde es más difícil construir evidencia. Yo creo que en parte es así. Y volvemos a la vieja crítica de la medicina basada en la evidencia. La crítica que se le hace habitualmente a la medicina basada en la evidencia no es su método, es su origen, es quién banca la generación de evidencia. Ahora, también podríamos decir, como una de las cosas tal vez buenas que surgieron en la pandemia, que hubo más gente interesada en generar evidencia, independientemente del rédito económico. Y ahí tenemos ejemplos que han sido mostrados aquí. Varios ejemplos, y eso también tiene que ser una consecuencia positiva de lo que surgió en pandemia. Ahora, yo no veo que en ámbitos académicos estemos teniendo esta discusión respecto de cuál es el sustento por detrás de las decisiones en salud en términos de la calidad de la evidencia. Eso no significa que las decisiones no se tengan que tomar. Yo entiendo que se tienen que tomar. Yo también he participado de la función pública. Las decisiones se toman sí o sí. El punto es cuál es el sustento que le damos al tomador de decisiones para que tenga a mano al momento de tomar la decisión. Y en ese sentido voy a dedicar unos pocos minutos al final de la charla respecto de la toma de decisiones en el contexto de incertidumbre. ¿Cómo hacemos este mecanismo de toma de decisiones en un contexto de incertidumbre que se potencia en el caso de las pandemias, ¿no? Y voy a tomar un ejemplo del diálogo Fedro de Platón, en donde Platón, Sócrates es habla sobre el personaje del diálogo, ¿no? Y habla sobre que la mente o el alma, dice, la mente es quien comanda este carro alado. Y este carro alado está tirado por dos caballos. Un caballo que es blanco, brioso, de buena sangre, digamos, y es que era el que representa los apetitos virtuosos del alma. Aquello que uno busca del mayor conocimiento, lo que apunta hacia el cielo, digamos, ¿no? Mientras que el otro caballo, no resistiría una visión actual esto, pero bueno, el otro caballo es el caballo negro, que apunta hacia los apetitos terrenales, ¿no? A toda la terrenalidad, ¿no? Pero bueno, Platón ya tomaba esto como que existen estas dos fuerzas en permanente lucha y que la tarea del alma para tomar sus decisiones es saber comandar esa carroza para que vaya derecho, ni para arriba ni para abajo, saber cómo ir hacia adelante. Pero ya tomaba la existencia de estas fuerzas contrapuestas. Aristóteles, su discípulo, lo graficó aún mejor. Decía, enojarse es fácil, todo el mundo puede enojarse. Ahora, lo difícil es enojarse en el momento adecuado, por la razón adecuada y en la magnitud adecuada, ¿no? Después de los años del oscurantismo y del medioevo, vino lo que se llama el iluminismo y el racionalismo, digamos, como una fuerza opuesta a eso, pensando que lo que había que hacer es suprimir la voluntad, suprimir la terrenalidad, suprimir el empirismo y dejar a la razón como única fuente de nuestras decisiones. Ejemplos de esto hay un montón, empezando por Descartes y después, bueno, Kant,
Voltaire, pero también, qué sé yo, Thomas Paine y Thomas Jefferson en Estados Unidos, un montón. Digamos, hubo toda una corriente que priorizó la razón por sobre la emoción. Hasta que más cerca en el tiempo nos dimos cuenta de que, como ya Platón había dicho, la emoción forma parte ineludible de nuestro proceso de toma de decisiones y nosotros no podemos evitar esas emociones. Y hay mucha gente que trabajó en esto, ahí cito 3 libros interesantes en ese sentido, de John Allaire, de Goleman y el famoso libro El error de Descartes, de Antonio Damasio. Pero tal vez quienes más trabajaron sobre esto de una manera más profunda fueron Daniel Kahneman y Amos Tversky. Daniel Kahneman, el premio Nobel de Economía, en donde decía que nosotros tenemos 2 mecanismos de pensamiento y de toma de decisiones, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es el que toma el 95% de nuestras decisiones, es el sistema rápido, automático y que se basa en nuestro sentimiento de tripas, en lo que nos dice las tripas que tenemos que hacer. Y el sistema 2 es el sistema racional, en donde tomamos en cuenta todo lo que tenemos alrededor. A lo que quiero ir es que los 2 sistemas están en funcionamiento. Lo que tenemos que tratar de hacer es llenar de contenido ese sistema 2 para que cuando el sistema 1 nos obliga a tomar decisiones, las hayamos tomado de la mejor manera posible. Kahneman y Tversky hablan de los frecuentes errores de la toma de decisiones, graficándolos en la heurística de la representatividad, es decir, cuánto de la situación que yo tengo que enfrentarme ahora está representado, es similar a una situación que yo vivía anteriormente. Lo podemos extrapolar rápidamente a cuando usábamos lo pirrito en esto, ¿no? Usábamos lo que teníamos, y eso es básicamente un error de representación. La heurística de la disponibilidad, si tenemos ejemplos más a mano, vamos a entender que ese razonamiento es más válido que si no tenemos ejemplos a mano. Y el tercero es el anclaje de ajustes. Si nosotros sabemos que algo tiene como un antecedente de haber modificado determinada magnitud un resultado, nos basamos en eso y aunque hagamos el ajuste es siempre insuficiente para entender la realidad que estamos enfrentando, que es siempre nueva. En definitiva, y con esto termino, es cómo manejamos nosotros la incerteza. Es nuestra forma de manejar la incerteza la que nos define. Nosotros en la incerteza tenemos aquello que sabemos, aquello que sabemos que no sabemos, y estas 2 cosas son las que definen nuestro presente. Lo que sabemos, que es lo que nos comentaron Marcelo, Gustavo, y lo que sabemos que no sabemos, es a donde estamos yendo en este momento, pero eso define nuestro presente, pero lo que define nuestro futuro es lo que no sabemos, y es la forma en la cual vamos a estar mejor construidos para enfrentar las nuevas pandemias. Como siempre, los que la tienen más clara son los artistas. Muchísimas gracias. Bueno, ahora tenemos estos 15 minutitos para aprovechar a nuestros invitados y al doctor Lozo para hacer preguntas, así que esperamos que surjan de la gente que está aquí, o también podrán hacer los que están virtuales, preguntas, Diego. Por el chat pueden, bueno. Si no hay, yo voy a abrir una primera pregunta, la voy a dirigir a Marcelo por el tema de vacunas. Y mi pregunta es, viendo la situación actual y sabiendo cómo somos los argentinos, ¿esta vacuna tendría que ser obligatoria para nosotros? ¿Cuál es tu pensamiento? No sé si va más. Es complejo responder, por supuesto. Personalmente creo que sí. Por suerte en la Argentina, por suerte en realidad y por historia, del respeto que la población le tiene a las vacunas por diferentes hechos, entre otros la epidemia de polio,
Por suerte decía, no tenemos grandes bolsones, por lo menos claramente identificados, de gente que no quiera vacunarse. Y ese es un dato importante de la realidad que nos diferencia de muchos países del mundo, aún desarrollados, que están enfrentando ese fenómeno extremadamente complejo porque está teñido de muchas características, sería largo enumerar. Lo concreto es que enfrentar ese fenómeno es muy difícil y no parece ser ese un problema hoy en la Argentina. Me parece entrar en el debate de si tiene que ingresar esta vacuna o estas vacunas a ser obligatorias. Quizás nos enfrentemos a ese problema en el futuro. Me parece que por ahora no es un problema significativo. Ese es un comentario al respecto, tiene que ver, como bien decía Marcelo, Argentina tiene una cultura de vacunas muy buena, pero ustedes ven Estados Unidos y Europa, la pandemia de Delta está sobre todo liderada por los no vacunados. Y algunos países de Europa, para no poner medidas poco simpáticas, lo que hacen es, bueno, no te puedo obligar a vacunarte, pero para hacer determinadas cosas que en general causan placer a la sociedad, hay que estar vacunado. Y que tiene riesgo. Y es bastante lógico. Usted quiere un restaurante, usted quiere una cancha de fútbol, usted quiere decir, tenemos que estar seguros que usted no va a ser un difusor de la pandemia. Eso es asumir las responsabilidades de cada uno y creo que es un buen camino. ¿Querés sacar? Quería preguntarle a Gustavo sobre el tofacitinib, si consideraba, digamos, los valores de PCR para la indicación o se usa, digamos, sin tener en cuenta los valores de PCR. ¿Qué pensamiento tenés? ¿O tocilizumab? Tocilizumab, porque está estudiado el tofacitinib, no está mal y está estudiado. Bueno, el estudio en realidad se hizo con pacientes que tenían enfermedad severa y crítica y tenían una PCR de más de 75. Ese fue el punto que se eligió de corte como un marcador subrogante de que ese paciente estaba viviendo una situación inflamatoria realmente muy marcado. Fíjate que eso no se ve reflejado en las recomendaciones, lo cual es algo bastante por arriba de lo que yo digo, porque en general ese fue el valor de corte, pero se jerarquizó para recomendación más la situación crítica del paciente de que requiera tener 75 de PCR para él. No parece ser necesario. Yo quiero hacer una pregunta también para el doctor Lopardo. Teniendo en cuenta nuestra realidad económica y las dificultades a las que nos vamos a seguir enfrentando en próximos meses, y viendo el costo elevado de los medicamentos que sí están recomendados para tratamiento, como el tocilizumab, o para profilaxis pre y posexposición, como los monoclonales. ¿Qué panorama tenemos para nuestro país, sacando los lugares de atención privados, ¿no? Que no sabemos cuánto van a ser los que asuman estos costos de estos medicamentos tan caros y en los hospitales en los cuales no tenemos acceso a estos medicamentos? Okay. Como el armamentario de drogas que disponemos en la Argentina es limitado, la respuesta es un poquito más fácil. Los anticuerpos monoclonales todavía no se discute porque nosotros no tenemos anticuerpos monoclonales. Entonces el tema del costo, que es jerarquizable, no es un punto. Y aparte yo le presenté el número necesitado de tratar para prevenir, ¿no? Así que no es un punto. Pero por ahí nosotros podemos analizar corticoides, no lo discutimos porque el costo es muy bajo y el beneficio es enorme, pero tocilizumab y remdesivir probablemente sean dos estrategias discutibles. Lo más demostrado para remdesivir, y no del todo, es que mejora el periodo de estado, y probablemente en el mes de julio, en que la Ciudad de Buenos Aires no tenía ninguna cama de terapia intensiva, hubo muchos centros a punto de estar rechazando pacientes, acortar el periodo de estado de una enfermedad podría haber tenido un impacto bastante relevante, sin evidencia que remdesivir disminuye la mortalidad. Con lo cual el costo es jerarquizable del remdesivir, y en este momento en donde la ocupación del sistema de salud no es un problema, a lo mejor para ese beneficio que es marginal a un alto costo, me parece sumamente discutible. Distinto para tocilizumab, que sí, en un estudio nada menos que como Recovery mostró disminuir la mortalidad y está indicado para pacientes que ya están realmente en una situación crítica.
quería agregar a lo que decía Gustavo, que la enorme mayoría, o prácticamente toda la evidencia que se generó respecto de los tratamientos, se hizo con población no vacunada. Entonces, para definir nuestras políticas de ahora en adelante, va a haber que generar nueva evidencia sobre cuál es la utilidad de todas estas terapéuticas en un contexto de población vacunada. Así que, digamos, tenemos también tarea por delante y no necesariamente tenemos que extrapolar la eficacia que vimos en los estudios de población sin vacuna a lo que va a suceder ahora para definir nuestro potencial gasto, ¿no? Preguntan si tiene algún sentido hacer testeos de anticuerpos antes de dar el refuerzo de la tercera dosis de vacuna. No tiene ningún sentido, por lo que comentábamos al principio, no tenemos un determinante de protección identificado, ni lo vamos a tener pronto, de manera que cualquier fantasía al respecto, mejor que se nos vaya de la cabeza. Por supuesto, esto pelea contra la decisión individual de mucha gente de querer conocer su nivel de anticuerpos. Nada, esas personas tienen que entender que dónde se lo dosan, por qué método, qué valor tiene. La verdad que son interrogantes que no tienen respuesta todavía. Así que no, la respuesta es no. Quería hacerle una pregunta a Waldo, que refirió el tema de cómo la generación de evidencia todavía ha sido escasa respecto a esta decisión de las autoridades sanitarias de aplicar nuevas dosis adicionales, y cómo la extensión de esa indicación, como mostrábamos, cuanto más la extendemos, menor evidencia obviamente hay de su utilidad. Ahora, cuando uno se pone en el lugar del decisor, en momentos como los actuales, la pregunta es, tengo vacunas, ¿por qué no voy a tomar la decisión? ¿Qué mal puedo hacer? ¿Cómo reflexionar con esto? Sí, claramente, yo lo comenté tal vez un poco al pasar en la charla, pero el decisor tiene que tomar decisiones, está clarísimo eso, y del mismo modo que uno no va a promocionar un producto a la venta diciendo cómpreme esto, es más o menos bueno. Bueno, vas a hacer eso, ¿no? No vas a hacer una campaña de vacunación diciendo vacune, tal vez funciona. No vas a hacer una campaña de vacunación así. O sea, si vos tomás una decisión, obviamente tenés que respaldarla. Lo cual no significa, lo que yo criticaba era la ausencia de discusión en ámbitos académicos respecto de ese sustento, y en todo caso, si la decisión está tomada, urgir la necesidad de que exista ese sustento lo más rápidamente posible, digamos. Yo no estoy criticando la toma de decisiones, porque entiendo, y sobre todo en estos momentos, que la toma de decisiones es necesaria y va a suceder, de una u otra forma va a suceder. A lo sumo, por ahí, como vos mostraste, el ejemplo de los estudios con vacuna heteróloga, se puede demorar un poquito para intentar tener un poquito mejor de evidencia. Buenísimo, eso es una práctica virtuosa, pero no es lo habitual. La decisión se va a tomar. En todo caso, nosotros, como generadores de evidencia, nos tenemos que comprometer a sustentar la toma de decisiones con la mejor evidencia que sea posible. Hago una pregunta más para Gustavo, en este caso. Bueno, todos hemos leído de la muy próxima aprobación de agentes antivirales orales para el uso en sujetos ambulatorios de alto riesgo. Probablemente eso desplace todas las estrategias de inmunidad pasiva, ¿no?, en esa población. Con el molnupiravir hay toda una discusión acerca de su mecanismo de acción y su capacidad de generar mayor cambios genéticos en las variantes, y cómo su uso masivo podría, especulando, generar eventualmente mayores variantes que van a la respuesta inmune. ¿Algún comentario sobre eso?
Lo que trae Marcelo es interesante porque hasta ahora no disponemos de ningún antiviral que se pueda dar en forma ambulatoria. Si hay algo que la comunidad quiso fue eso. La comunidad tomó hidroxicloroquina, ivermectina por su cuenta. Entonces no hay ninguna de esas drogas que todavía esté aprobada, y acá en ningún lugar del mundo, pero hay que tener muy en cuenta que la aprobación y eventual venta de estos medicamentos nos expone a la situación que entiendo que Marcelo está planeando con evidencia científica atrás. Imagínense lo que puede pasar y por supuesto con el interés de las compañías farmacéuticas de venderlo. El molnupiravir, que es de la que más conocemos, yo lo traje antes, la preocupación es esto, ¿no? Digamos, como lo que hace es produce una translocación en el ARN del virus, es la preocupación por eventualmente alteraciones en el huésped, pero en el virus, que genera nuevas variantes. Probablemente hasta lo que hoy sabemos es que la mayor fuente de generación de variantes de preocupación o de variantes es que el virus se replique sin cesar. Fíjense que cuando las variantes tenían nombres no venían de países poco poblados. Era la variante de la India, la variante de Manaos, todas son, de donde el virus se replica en forma descontrolada, riesgo de variante. Eso nos da un mensaje en cuanto a la equidad en la distribución de vacunas y el problema para todos. Pero en cuanto al uso de estos antivirales, insisto, todavía no ni aprobados para uso de emergencia, ni aprobados en forma definitiva. Creo que tiene que ser muy cauteloso cómo se lo haga, porque está la posibilidad que la gente lo tome. Imagínense, la hidroxicloroquina, la colchicina y la ivermectina eran muy económicas, pero yo recuerdo en marzo del año pasado haber recibido la consulta de un paciente mío si podía comprar un respirador para tener en casa. Entonces, si hay gente que piensa que puede tener un respirador en casa, ¿cómo no va a tener un sobrecito de molnupiravir? Del resto sabemos menos, del de Pfizer más reciente, el Parlovir, sabemos realmente bastante poco. La información que hay, lo que yo tengo es, la científica es muy poquitita y la que conozco más es CNN Español, etcétera, etcétera, y Favipiravir por el momento tiene una evidencia científica bastante pobre. Pero lo cierto es que hay una serie de moléculas que vienen y que van a tener que ser usadas con mucha cautela. Además, porque empiezan a circular acá y en todo el mundo otros virus con síntomas no diferenciables, y así como la gente toma amoxidal cuando le duele la garganta, la gente puede ser que tome molnupiravir cuando tenga algún síntoma que le sugiera. Sí, quería complementar una cosita de lo que dijo Gustavo recién. Yo antes había dicho que había algunos ejemplos de el mayor interés de generar evidencia aún en ausencia de beneficio económico, digamos, pero como era un ejemplo de pequeño cualitativo, pero no se me escapa, y a ninguno de nosotros se nos escapa, que la situación de la pandemia es un momento sumamente propicio para la codicia, ¿no? Entonces, lo que decía Gustavo antes, de que hay luchas entre compañías farmacéuticas, digamos, entre ellas, bueno, la que hace el otro producto que no es el molnupiravir, que acaba de facturar 36.000 millones de dólares, bueno, qué sé yo. A lo que voy es, el mecanismo de acción del molnupiravir, que es una prodroga de una prodroga que después interactúa con la polimerasa, generando una serie de mutaciones que hacen al virus inviable, no es tan diferente que los mecanismos de acción tradicionales de otros antivirales para herpes y para VIH que conocemos de hace mucho. El problema estaría si hay variantes que, aún con las mutaciones generadas, pueden subsistir. Si el virus directamente se destruye, no hay problema. Yo creo que la debilidad del molnupiravir no pasa tanto por ahí, sino pasa por la eficacia en otros lados. ¿Ninguna pregunta más? Bueno, entonces agradeciendo a todos los presentes en cuerpo y alma, y a los que están en alma en virtual, y a nuestros invitados, vamos a dar por terminada esta interesante conferencia inaugural para las jornadas del hospital de este año. Muchas gracias para todos.